Ahí está. Bueno, buen día. Entonces estamos en la segunda clase de magia verde y lo que vamos a ver un poquito hoy son las plantas que son de uso más urbano o plantas que tenemos de decoración, que podemos tener quizás en algunas macetitas y que también tienen propiedades medicinales, que no son quizás las hierbas de amplio espectro, pero que tienen algunas funciones y algunos beneficios que son muy buenos para poder mantener y sostener nuestra salud. Y parte de esto es poder ir reconociendo y poder ir revalorizando la vida de la naturaleza, las plantas en general, y, y que tanto el yuyo como la planta que es bella a nuestra vista también tienen sus propiedades. También hay muchísimas que tienen propiedades medicinales. Para no irnos demasiado por las ramas, vamos a arrancar. Yo les voy a compartir entonces una imagen para poder comenzar con una de las hierbas y podemos ir reconociendo, si quieren me pueden contar si tienen alguna ahí en la casa o no. A ver qué... Vamos a arrancar con la coronita de novia. La coronita de novia es una planta que crece bastante grande. No, esta sí no es muy fácil de reproducirla. Después vamos a ver. Entonces, esta plantita, que es la coronita de novia, es una hierba que tiene como ingrediente principal y que creo que a veces es lo que más nos sorprende porque bueno, es bellísima, además de la belleza entonces de sus flores, tiene como uno de los principios activos principales, que es el de la aspirineta, ¿sí? Con lo cual yo puedo utilizar esta planta casi para lo mismo que utilizo entonces una aspirineta, ¿sí? A ver, quiero saber si me están viendo o Yo sigue la estoy imagen. viendo la plantita, la coronita de novia se está viendo. Perfecto. El nombre científico es la Spiraea cantoinesis, ¿sí? Dijimos que el principio activo es el principio de la aspirineta, de la aspirina. Vamos a dejar de compartir, ahí está la pantalla. Y entonces, si me veo, ahí está. Y entonces vamos a utilizarla casi para lo mismo. Las propiedades que son propiedades, si quieren ir tomando apuntes, analgésicas, antiinflamatorias, sirve para bajar las fiebres. Y al igual que el árbol del sauce, por ahí Mariela lo tiene Sí, salicilatos. Ese es ese principio activo que es lo que nos permite que tiene esa función más que nada analgésica, ¿sí? Entonces, ¿cómo la podemos usar a esta plantita? Sí, María, estabas por decir algo. no, eso te estaba a preguntar si es todo o la florcita. Utilizamos las hojas y las flores. Lo que pasa es que las flores por ahí tiene las propiedades más intensas, ¿no? En la flor generalmente tenemos propiedades que están más concentradas, con lo cual vamos a tenerlo en cuenta al momento de la dosificación. Pero si trabajamos con infusiones, que sería la forma a veces más segura de poder trabajarla, si trabajamos con las infusiones, entonces podemos hacerlas. Lo que vamos a hacer es un puñadito, si es la flor, vamos a tomar solo un grupito de flores, de estas flores blancas, la vamos a sacar de la planta, obviamente ¿Secas pidiendo usarlas bien. secas o verdes, sí o sí? Podemos, podemos usarla seca o fresca. Cuando la planta está seca, vamos a utilizar entonces, la medida es un puñadito de 3 dedos, nada más, así que saco 3 deditos de las florcitas secas. Y esa medida generalmente es para 1 litro. ¿Por qué? Porque esta es una planta que vamos a estar utilizando durante un tiempo un poquito más extenso. Cuando estoy necesitando, digamos, poder desinflamar, cuando estoy con alguna afección en concreto, ¿sí?
Lo que puedo sacar con 3 deditos de la flor. Si voy a estar utilizando, por ejemplo, no la tengo en flor, la tengo en hojas, ahí sí voy a sacar un puñadito un poquito más grande. No nos olvidemos igual para las dosificaciones con las infusiones que el cuerpo va asimilando y también nosotros eliminamos a través de la orina. Entonces, al igual que cuando consumimos vitaminas, que nuestro cuerpo lo que está en exceso lo elimina, tenemos que manejarnos con precaución, obviamente, para no sobredosificarnos, pero sin preocuparnos demasiado. También tener confianza y si estoy muy preocupado o me da miedo, tengo desconfianza, utilizar un poquito menos. Es muy importante que podamos escuchar también nuestra intuición y cuando trabajamos con las hierbas, ¿sí? Porque estamos trabajando también en energía actual. Es muy importante que yo confíe en la planta, que sea, digamos, que haya un ida y vuelta en esta retroalimentación energética. Entonces, una vez que tengo la cantidad, yo voy a calentar agua en un recipiente que no sea de aluminio. Lo llevo a una temperatura, si son solo flores, de 70 grados aproximadamente, o sea, tiene que estar caliente antes de la ebullición, pero a una temperatura mate, como cuando me preparo el mate, que no sea tan caliente. Y si voy a trabajar con las hojas, sí, un poquito más caliente puede ser. Entonces, una vez que coloco las florcitas en una jarrita, caliento el agua por separado y voy entonces a volcar el agua, que ya está a la temperatura ideal, dentro de la jarra, tapo la jarra, dejo aproximadamente unos 10 minutos, 7 minutos si son flores, la cuelo y ahí está pronta para poder consumirla durante todo el día. Si lo que necesito es bajar la fiebre o estoy con un dolor muy intenso, puedo utilizar esta misma dosis en una taza. Entonces voy a estar tomando una dosis mucho más intensa, ¿sí? Porque es para un momento en concreto. Entonces, si por ejemplo me doblé la rodilla, me duele, necesito desinflamar, puedo tomar a 1 litro, porque bueno, ya estoy en un proceso más de sanación, puedo ir tomando 1 litro por día con esta dosis. Ahora, si lo que necesito es bajar la fiebre o necesito un analgésico y un antiinflamatorio más contundente por alguna situación en concreto, me acabo de doblar la muñeca, me duele la cabeza, entonces ahí sí voy a preparar esta misma dosis en una sola taza. ¿Está entendido eso? Sí. Sí. Genial. Sí, sí. Entonces, lo que sí, al igual que, que con la espirineta, vamos a tener cuidado con algunas cuestiones que tiene como contraindicaciones. Y principalmente, ¿cuál es? Es que si yo ya si estoy con una persona que es mayor de edad, habitualmente, también hay otras personas que también lo toman, y que están tomando algún medicamento que es para poder licuar la sangre, ¿sí? Como por ejemplo los medicamentos o medicamentos para el corazón, a veces, muchas veces, ya están indicando aspirinetas, no puedo sobredosificarlo, entonces no voy a darle también no puedo consumir también esta planta. Y cualquier anticoagulante para, a veces, cuando hay presión alta. O sea, los anticoagulantes y los medicamentos que son para la presión alta están contraindicados con esta plantita. No porque interactúen de manera opuesta, sino todo lo contrario. Cuando yo la voy a estar, cuando la dé, como tiene este efecto también anticoagulante, es así, igual que una aspirineta, voy a estar sobredosificando, lo cual es muy riesgoso, porque cuando haya una herida probablemente provoque una hemorragia. Entonces es algo que hay que tener muy en cuenta como contraindicación. Otra de la planta que también está contraindicada con los anticoagulantes es el cardo mariano. Esto también lo digo, no vamos a hablar de cardo mariano, pero también lo digo porque cardo mariano es una planta que se receta muchísimo para limpiar el hígado. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que es una hierba muy intensa para la limpieza del hígado. El hígado purifica la sangre y provoca también que licúe un poquito más, entonces puede
provocarnos o puede favorecer a que haya hemorragias. Bueno, ¿de qué otra manera la podemos utilizar? Puedo usar, por ejemplo, esta misma infusión para cuando hay dolores o inflamación durante nuestro periodo del sangrado. ¿Sí? La menstruación, puntualmente. Para los dolores articulares también la usamos. Cuando hay dolores de articulaciones, la vamos a estar usando así durante todo el día, el litro completo. Y también puedo utilizarla de manera externa a través de un baño. Si es una zona puntual de una articulación, como por ejemplo los pies, las manos, puedo sumergirlas, ¿no? Y si es el cuerpo completo, ahí sí voy a necesitar una bañera, porque necesito estar un tiempito sumergida en ese baño. Entonces, podemos utilizarla tanto de manera interna como de manera externa. Cuando hay un golpe puntual en una zona, puedo machacar directamente la planta si la tengo cerca, que a veces estas plantitas que son ornamentales, van a ver que todas las que vamos a hablar son plantas más perennes, entonces las tenemos todo el tiempo. Si yo la tengo en mi casa, la tengo y la puedo usar fresca. Es más fácil de poder conseguir la planta fresca para hacer este tipo de preparados. Como las cataplasmas, machaco la planta, va a la zona, sobre la zona que estoy necesitando, entonces, esa zona que me dolió, y por encima voy a colocar entonces una telita para permitir, una telita que puede estar embebida en agüita tibia, para permitir que esto sea transferido entonces a esa zona de dolor. ¿Sí? Entonces, lo lindo de todas estas plantitas ornamentales es que generalmente las tenemos de fácil acceso. ¿Sí? Ahora les voy a contar de esta plantita. ¿Hay alguna duda, algo que me quieran comentar? ¿Alguien ya la utilizó o conocía si tenía propiedades medicinales que la podíamos usar? No. Así pasamos a otra más. Entonces, vemos que hay algunas que la podemos utilizar de manera entonces externa o de manera interna. Ahora vamos a pasar a otra. A ver, que de esta hierba vamos a hablar bastante porque es hermosa, y yo les voy a ir mostrando entonces en la imagen 3 variedades que son las variedades medicinales, ¿sí? ¿Y qué es el calanchoe? El calanchoe es una planta que crece de manera muy invasiva, que es una planta que nos ayuda muchísimo, por ejemplo, a levantar las defensas, sirve para cuando hay cáncer. Bueno, tiene muchísimas propiedades hermosas, una gran variedad de propiedades medicinales. ¿Cuáles son las variedades que vamos a utilizar? Esta que estamos viendo acá es la Kalanchoe pinnata, también es conocida como pinnatum, y esta plantita entonces la podemos utilizar tanto de manera interna, que podemos realizar alguna infusión. Cuando nosotros vamos a trabajar con el calanchoe, que es una planta mucho más, una hoja más dura, es una hoja mucho más resistente, lo que vamos a entonces hacer es una decocción. ¿Cómo trabajamos con las decocciones? Bueno, las Vale, a mí no decocciones, me sale nada, ¿eh? Yo no veo nada. la imagen no, No, ahora vamos sí. a, ¿sí? Sí, Genial. ahora sí. A ver, ¿y qué es lo que se ve? Ahí está. Perfecto, entonces. Este es el calanchoe gastonis, perdón. De las 3 variedades vamos a tener la pinnata, la gastonis, ¿sí? Y el calanchoe de Agremontina, que es generalmente uno de los más conocidos. Ahora les voy a mostrar, vamos a ir pasando por las otras imágenes. Entonces les decía que para una decocción lo que voy a hacer es cortar las hojitas, colocar agua en una ollita que no sea, entonces obviamente otra vez de aluminio, y ahí sí la voy a hervir.
no es lo mismo que nosotros trabajemos con infusiones a que trabajemos con decocciones. Las decocciones las vamos a trabajar entonces cuando estamos con hierbas o con plantas que son más duras, ¿sí? Entonces voy a necesitar que estén más tiempo en contacto con el agua y el agua a una temperatura alta para poder entonces extraer sus propiedades medicinales. Ahora sí, recién estuvimos viendo el calancho de Gastonis, ahora vamos a ver, este es el calancho de pignata, que es también bastante habitual, y por ejemplo con este calanchoe lo podemos consumir además como es comestible, digamos, con lo cual puedo hacer una tarta, puedo hervirla, puedo usarla como si fuera entonces una hierba, una espinaca, y también voy a estar entonces consumiendo sus propiedades medicinales. Porque hay otras plantitas que si las someto a cocción, bueno, pierden mucho, ¿sí? De lo que estoy o de lo que necesito absorber. Y este es el último calanchoe, el que les decía, el de Agremontiana, que es de los calanchoes más usuales, o sea, los más comunes que tenemos en la casa, que también es súper invasivo, pero que son plantas bastante nobles. Son plantas que las podemos tener mucho, entonces mucho tiempo en la casa. Tenemos que ir controlando, obviamente, un poquito su crecimiento, porque es bastante complejo. Y las propiedades que tiene son propiedades antiinflamatorias, al igual que la coronita de novia, pero lo que tiene como beneficio es que no tiene esta contraindicación con otros medicamentos. Por eso yo les decía que es una planta que es muy noble. Reduce entonces todo lo que es hinchación, los dolores por las inflamaciones, tanto en las articulaciones, entonces, como cuando hay golpes, ya sean externos, golpes que me duelen por fuera, o a veces una raspadura en la piel. Es cicatrizante. Estas plantitas que son también mucho más similares a las pencas, generalmente nos ayudan también cuando hay quemaduras, ¿sí? Quemaduras que son leves, al igual que el aloe. Si bien el aloe es más de amplio espectro, estas plantitas entonces nos ayudan a que nosotros podamos reconstituir la piel. Por eso también tienen propiedades que son cosméticas, ¿no? Porque nos ayudan a devolver las aguas de la piel y a reconstituir la piel. Si bien el aloe es como el preferido, esta plantita es una planta que nos ayuda muchísimo a cicatrizar, porque nos ayuda a acelerar la regeneración de la piel en las heridas, calma los calores de la piel. Entonces, si yo no tengo una aloe vera cerca y tomé sol y me dañé la piel, esto es para quemaduras más leves, no tan profundas, puedo directamente cortar la hojita, dejar esa gomita que también tiene como un gel dentro, la hoja, y colocarla directamente sobre la piel. Hay hojitas que son más chiquitas y a veces, si no, directamente puedo cortar la hoja, meterla en una licuadora así completa, que esa es, a diferencia del aloe, puedo utilizar tranquilamente las partes externas porque no tiene espinas, entonces es más fácil de usar. Lo meto en una licuadora y ese líquido que quedó, ese gel licuado que quedó, me lo coloco directamente sobre la piel. ¿Sí? Y otra de las propiedades que es muy interesante también de trabajarlas y que la podemos combinar también con el Yantén para hacer a veces cremas o ungüento, es que lo que nos ayuda es apoyar el sistema inmunológico. Ayuda en las enfermedades crónicas o enfermedades que a veces son, sí, que son enfermedades crónicas, nos ayuda a levantar nuestro sistema, digamos, inmunológico, a levantar las defensas. Esta plantita también la usaba mucho a veces durante la pandemia, cuando habían algunas otras enfermedades, pues nos ayuda a que nuestro sistema natural inmunológico esté mucho más alerta, ¿sí? Y se utiliza mucho de manera externa para hacer, por ejemplo, cremas o ungüentos para, por ejemplo, el cáncer de mama, ¿sí? Lo podemos usar tanto de manera interna como de manera externa. Siempre vamos a tener en cuenta a ver qué otros medicamentos se están consumiendo. Siempre hay que ser muy responsable con eso,
mucho más cuando estamos utilizando muchos medicamentos o medicamentos que son alopáticos, ver cómo están, digamos, interactuando. Pero en rasgos generales no tiene contraindicaciones esta plantita. Es antibacteriana, entonces nos ayuda con todo lo que son para la piel, no únicamente cuando nos quemamos, sino que también nos ayuda cuando hay honguitos de la piel, tanto los hongos por el sol como los hongos que podemos tener a veces en los pies, entonces también lo podemos utilizar directamente en la planta, porque sacamos la planta directamente y la colocamos en la zona, digamos, afectada, y ha sido utilizado mucho tiempo para reducir tumores. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Lo vamos a utilizar también de manera simple en cataplasmas, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la cataplasma? La cataplasma es agarrar la hoja fresca, como decíamos recién, ¿sí? Entonces, vamos a tomar la hoja de la plantita, la podemos machacar, al igual que la coronita de novia, la colocamos sobre la zona. Por encima vamos a colocar entonces telitas que nos puedan permitir eh, que no se evapore enseguida la planta. Y después sí vamos a entonces dejarla un tiempo considerable, unos 20 minutos, y recién después puedo retirarla. La voy a retirar limpiando la zona sin lavar la zona, ¿sí? Porque lo que yo necesito es poder entonces absorber lo más posible. ¿Cuáles son las recomendaciones que vamos a tener en cuenta respecto de esta planta? Bueno, por supuesto, la dosificación, tener cuidado en no excedernos. En reglas generales o en líneas generales, siempre que haya embarazo, es lo ideal a veces consultar si es que estoy también tomando algún otro medicamento, o consultar a veces con los médicos para poder quedarnos más tranquilos. Y cuando hay enfermedades de riñón, como las plantas también, eso que tenemos que tener bien en cuenta, que las plantas también están actuando como un medicamento, por decirlo de alguna manera, entonces nuestro cuerpo va a tener que estar eliminándolas. También voy a consultar a ver si la puedo consumir. De todas maneras, es una planta súper noble que no tiene, digamos, contraindicaciones puntuales, así como si tenemos con la coronita entonces de novia. Y lo que sí es que puede llegar a provocarnos a veces algún poquito de molestias digestivas cuando la estamos consumiendo de manera interna, al igual que la aloe. Pero es solo cuando hay personas o cuando son personas que tienen el sistema digestivo más sensible, ¿sí? De esta plantita, a ver, ¿quién tiene calanchoe en la casa? ¿Nadie? Ah, me voy a llevar, porque acá es una barbaridad. Ahora ando por Parnassi que voy a llevar para allá para. Perdón. Van- Con una hojita hacemos una punta enorme. sí, Sí. acá sí, en mi casa sí tenemos. Va, en mi Bueno, campo. Sí, acá sí, hay muchos. y lo que está bueno es que es una planta que la podemos regalar contando sus propiedades, y cuando la tengo prende, es como, ¿te gustan las plantas o no? El calanchoe siempre está, digamos, en su máximo esplendor. Es muy difícil que se muera un calanchoe. Podemos tenerlo desde en una macetita así, en una miniatura, como tenerlo en macetas enormes o en espacios grandes, y bueno, ahí a veces necesitamos controlarlo, así que es una plantita hermosa para regalarla cuando contamos sus propiedades, porque a veces muchas personas que no les gusta por lo invasiva, bueno, le toman otro cariño diferente. Sobre todo porque la planta está todo el tiempo en estado o en periodo en el cual yo puedo cosecharla. Si bien todas las plantas tienen o tenemos momentos óptimos de cosecha, el calanchoe está todo el tiempo en un estado de vigorosidad que nos permite cosecharla y usarla continuamente. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? Yo espero que traigas una para mí. No, yo no, acá no Sí, la he llevo, visto. llevo, llevo. Sí, cuando la veas, es muy probable que en algún lugar lo hayas visto de la ciudad. Hay 3 variedades, así que esas 3, voy a ver si puedo llevar las 3. Sí, la he visto, pero no por acá. Sí, la he visto. Sí, es media carnosa.
Claro, entonces para climas secos va genial. O para las Genial. personas a las que no les gusta estar regando las plantas o no les gusta mucho cuidarlas. Bueno, no necesita tantos cuidados. Eso es lo que tiene. Son plantas que no necesitan tantos cuidados. Son plantas más urbanas, pero que que no necesitan demasiados cuidados. Ahora vamos a ver otra plantita, que también es una plantita que crece muchísimo. A ver, acá vamos, les comparto entonces la pantalla. Avísenme cuando la puedan ver. ¿La están viendo ahí o no? ¿Qué es el lazo de amor? A ver si me pueden dar el ok de que la estén viendo. Sí, Vane, se ve. Perfecto. Esta plantita hay algunos que la llaman mala madre, otros la llaman lazo de amor. A mí me gusta más lazo de amor porque se expande por todos lados y tiene diferentes propiedades medicinales y también energéticas que son muy interesantes de tener en cuenta. Si nosotros la tenemos dentro de la casa, es una planta que filtra mucho las toxinas, ¿sí? Es bien purificadora del aire. O sea, el monóxido de carbono es algo que absorben y filtran todas las hierbas, pero hay algunas que lo hacen con mayor intensidad, con lo cual es una planta hermosa para tenerla dentro del hogar también. Sirve como calmante y como relajante y dicen en algunas, a ver, que le doy la entrada a María nuevamente, en algunas culturas que es una planta que nos ayuda entonces a calmar y a entonces relajar los estados de estrés y ansiedad. Entonces, también nos ayuda como cicatrizante y como antiinflamatoria. Acá vemos que hay un montón de hierbitas que son, o de estas hierbas que tienen características similares como antiinflamatorias. Entonces, es amplia la variedad que puedo utilizar. ¿Cuál es la diferencia? A esta plantita la voy a usar de manera interna, que sería, por ejemplo, es una planta que tiene una hoja que es como una cinta, o sea, no es muy ancha, y para tener la medida en un litro o en una taza, si lo voy a tomar por día, para poder bajar los estados de estrés o de ansiedad, lo que voy a tener como referencia es mi mano. Entonces, la hoja o el tamaño de la hoja que voy a cortar es desde este dedito hasta este. Eso es si la planta la estoy conservando seca. Como es una planta que también, al igual que el calanchoe, está, digamos, todo el año, digamos, en periodo en el cual lo puedo recolectar y la utilizo fresca, voy a usar 2 veces la medida. Entonces, tengo en cuenta, si es para mí o para quien sea, el tamaño de mi mano, que sería una cintita, una hojita, entonces, de la plantita para poder tomarla en un litro de agua. Eso es si yo quiero bajar los estados de estrés o ansiedad. Y como antiinflamatoria la voy a usar puntualmente, o sea, acá ya no consumiéndola de manera interna, sino preferiblemente de manera externa y puntualmente en el lugar o en la zona donde estoy sintiendo el dolor o donde estoy queriendo desinflamar. ¿Está? Me parece que no les compartí el otro calancho, porque quedó ahí uno pendiente, pero bueno, de última, después en el material se los envío, que es... Ah, no, sí, hablamos de los tres. Hablamos de los tres. Pasamos entonces a otra plantita que también es bastante conocida y que crece mucho bueno, a veces lo tenemos en la casa, que es el incienso, es la planta de incienso. Tenemos esta variedad y hay otra de las variedades del incienso que es un incienso de hoja verde, que no tiene las manchitas blancas. Ese incienso también nos sirve. ¿De qué manera? Si bien no es el incienso del árbol, es una planta que nos sirve también para sahumar, que nos sirve para limpiar, que nos sirve para purificar los ambientes de manera energética. Podemos preparar un reverbero, que sería una infusión bien fuerte, y puedo pasar por la casa con ese vapor o lavar el piso con el agüita de esta planta. Pero también, así como hablábamos de que generalmente las plantas que
limpian y que nos ayudan, digamos, a abrir los espacios. Son plantas que también nos ayudan en lo físico a descongestionar, a abrir las vías respiratorias o a veces a digerir. Esta plantita nos trae entonces beneficios para cuando hay congestiones. Entonces, cuando necesito abrir las vías respiratorias, cuando necesito limpiarlas, cuando necesito entonces también en estados ya sea gripales, de congestión, o cuando estoy largando mucha agüita por la nariz porque hay una alergia, por ejemplo, o puntualmente, generalmente en el invierno, puedo utilizar la planta. ¿Qué? Toda la planta. Puedo utilizar tanto el tallo, la flor y la hoja. La uso completa. En este caso no vamos a usar la raíz, porque si vamos a usar la raíz, vamos a matar la plantita y queremos que nos quede para poder seguir consumiéndola. ¿De qué manera? A través de los vapores. Entonces, caliento el agua. Primero, para hacer el vapor, lo que voy a hacer es primero calentar el agua y llevarla a punto de ebullición. Después que el agua llegó a punto de ebullición, recién ahí voy a colocar la planta dentro del agua, ¿sí? Y el vapor es lo que voy a consumir, cubriendo entonces mi cabeza con alguna toalla o con alguna tela, voy a cubrirla y voy a poder percibir, el vapor que despide esta decocción, digamos, de la planta, para entonces poder permitir que abra y que descongestione, ¿sí? Entonces, esta plantita me va a servir principalmente para descongestionar, entonces, en los momentos de estados gripales o de resfríos, ¿sí? ¿Qué otras utilidades le puedo dar? Dijimos que limpiaba energéticamente, con lo cual puedo hacer entonces un agua de esta planta para poder purificar y ponerlo en un atomizador y poder purificar entonces el espacio. Y también puedo hacer baños relajantes, purificantes. Y otra de las funciones que tiene es que nos ayuda como repelente de insectos. No solo para repeler los insectos, que lo puedo hacer a través de una agüita, de una infusión, una tintura madre que puedo hacer de esta planta, e incluso combinarla con otras, sino que además cuando hay picadura de un insecto, puedo machacarla y colocarla sobre esa picadura. Que lo que va a hacer es desinflamarme, desinfectar la zona y calmar la picazón. Es como, en vez de utilizar una crema, voy a utilizar esta planta, que es una planta que al estar fresca la puedo machacar y la puedo utilizar en cualquier momento. Entonces también es otra plantita, que es una planta que prende de gajo y que crece hermosamente. ¿La tienen? ¿Sí? Bueno, genial. Está buenísima para usarla. Y para limpiezas energéticas es hermosa para usarla también. Combinamos esta con el aguaribay, así que ahí también estamos. También podemos combinar esta con aguaribay para los vapores, por ejemplo. El aguaribay, ¿sabés cuál es, Ana? Ana Mariela. Ana, te digo el nombre, María. Sí, bueno, también es una linda planta para combinar. Y esa tenemos Y la también, podemos el combinar árbol. con otra planta. Bueno, por eso, y la podríamos combinar para los vapores con otra plantita más que también nos ayuda a los estados gripales y que es la que les voy a mostrar ahora, que seguramente la conocen, que también crece muchísimo y con una sola hojita puedo reproducirla, y que es la lengua de suegra. Es esta planta que poco conocida, o más bien conocida a veces como una plantita que es más famosa, por decirlo de alguna manera, porque es una planta que también nos trae, nos limpia de manera energética, que es muy buena para los ambientes, es buena para los ambientes para purificar el aire, porque también absorbe las toxinas, aumenta el oxígeno en los ambientes cerrados, con lo cual está muy bueno cuando hay
personas que están enfermas en la casa, entonces lo que podemos hacer es que si tengo esta plantita afuera, poder traer algunas, puedo cortar las hojas, ponerla, es una de las plantas que actúa también por presencia, entonces corto las hojitas, la coloco en un vasito, entonces, por ejemplo, con agua, y la hoja va a quedar hasta que largue raíces, o sea, no se nos pone fea. Y la puedo poner cerca, entonces, en la habitación donde esté la persona que tiene gripe o que está con alguna enfermedad, bronquitis, anginas, cualquiera de estas enfermedades, porque nos va a ayudar entonces a mantener el espacio y el aire limpio y libre, digamos, de estas toxinas o de las bacterias del ambiente. Entonces, esta plantita no solo la vamos a trabajar por presencia, solo es una planta que vamos a trabajarla así por presencia, sino que también la podemos utilizar, entonces dijimos, como vapor, ¿sí? Lo que sí vamos a tener en cuenta es que cuando la utilizamos para vapores, o sea, es una planta que la podemos utilizar muchísimo, entonces eh, cuando hay gripes, porque la podemos usar en vapores para poder limpiar y descongestionar. Lo vamos a utilizar por presencia, nos va a ayudar a mantener el espacio libre de las toxinas y de las bacterias para no contaminar el ambiente y para mantenerlo fresco, para mantenerlo limpio y poder facilitar entonces la apertura de las vías respiratorias de quien está padeciendo esa enfermedad en ese momento. Y también nos va a ayudar a bajar la fiebre. Entonces, podemos simplemente hacer cataplasmas con la hoja fresca, cortándola entonces a la mitad y colocándola sobre la frente y sienes. Entonces, si tengo esta plantita que crece tanto y que es tan invasiva, está buenísimo tener en cuenta de que en los estados gripales, que generalmente en las viviendas siempre hay alguien todos los años que tiene alguna gripe, nos ayuda muchísimo a aliviar los síntomas más feitos, que son los de la fiebre y los de la congestión. Y además, si cuando hago los vapores hay tos, por ejemplo, puedo abrir las vías respiratorias tanto desde la nariz o desde la garganta, va a aliviar la tos. Entonces, la utilizo en vapores, la utilizo de manera externa con cataplasmas y la puedo utilizar por presencia. ¿Podemos tomar alguna infusión de esta hierba? Sí, podemos tomarla, pero la dosificación es mucho más chiquita porque tiene algunos niveles de toxicidad. Como es una planta que está absorbiendo y trabajando con las toxinas del ambiente, muchas de las plantas medicinales tienen también niveles de toxicidad, pero vamos a utilizar una medida muy chiquitita. Podemos utilizarla, nos va a ayudar a aliviar e incluso podemos usarla en combinación con otras. Si estamos en Córdoba y tenemos chañar y tenemos doradilla, vamos a estar prefiriendo esas otras hierbas para poder tomar cuando hay tos, cuando hay estados gripales. O sea, vamos a utilizar otras hierbitas. Pero cuando estamos en zonas urbanas nos puede ayudar muchísimo. E incluso cuando estamos, por ejemplo, como decíamos en Córdoba, que allá tenemos, bueno, es de más fácil acceso todas estas otras hierbas, la podemos utilizar y es súper útil para el espacio y para el ambiente. Como tiene esta propiedad también de limpiar, de liberar las toxinas, de poder abrir los espacios, obviamente nos va a servir también para hacer limpiezas entonces energéticas, ¿sí? Entonces, estuvimos hablando del incienso, de la lengua de suegra, de los calanchoes y estuvimos viendo, ¿qué otra plantita vimos ya? Porque no me quiero perder de las que tenemos para ver hoy, que son 5, y la coronita de novia. Y la mala madre. Ahí tenemos todas las hierbitas. Cuéntenme a ver si alguna vez habían escuchado sobre estas plantitas o que tenían alguna propiedad medicinal. ¿Cuáles de estas tienen? ¿Cuáles no? ¿Les gustan? ¿No les gustan? Ahora vamos a abrir un ratito. ¿Y qué consultas tienen al respecto si quieren para evacuar algunas dudas? Abren el micrófono directamente y preguntamos. Juli.
El material, después yo les voy a compartir también un material de apoyo. La idea es que las clases sean lo más dinámicas posible para poder hacer clases un poquito por ahí más cortitas y concretas. Y la propuesta es que para las próximas clases, si ustedes quieren proponer algún tema, vamos, o sea, me van mandando, si quieren, y vamos proponiendo temas para poder hablar sobre cuestiones particulares que les interese o que sea de interés para ustedes. Puede ser tanto en el grupo o pueden escribirme por privado si, por ejemplo, hay alguna afección o alguna situación en concreto que les gustaría investigar, que les gustaría saber, o algunas hierbas que necesitan o que tienen ganas de probar, también. O sea, pueden preguntarme e ir armándolas, y ir pudiendo, digamos, conocer un poquito más sobre plantitas que tenemos de más fácil acceso. Estuvimos hablando sobre hierbas que son más del monte o más silvestres en el encuentro anterior. En esta clase vamos a una urbana, en la próxima vamos a volver a las del monte, y así. A través de diferentes temáticas o puntos de encuentro, la idea es que podamos ir, digamos, tanto para quienes vivimos más en el monte como para quienes viven en la ciudad, poder acceder y a conocer un poquito más sobre cuáles son las propiedades medicinales o de qué manera podemos preparar las hierbas, ¿sí? Hierbas ya sean de estas medicinales más conocidas o las que tenemos también de fácil acceso. Y puntualmente poder abrir un poquito y abrirnos a abrir la mirada a que la mayoría de las hierbas son hierbas que sirven y que pueden ser muy buenas para acompañar nuestros procesos. Eh, entonces también revalorizar lo que la tierra nos da, revalorizar lo que la tierra nos da en el lugar donde estamos, que también eso es muy importante, digamos, si tenemos en cuenta que las plantas que están, por ejemplo, en nuestro alrededor y que nosotros cuidamos, son plantas con las que tenemos un vínculo energético mucho más intenso, porque hay una ida y vuelta, yo te cuido, yo, digamos, me encargo de poder aportar nutrientes a la tierra, de poder también regarte, y hay un ida y vuelta en los beneficios que nos vamos dando ambas, ¿sí? Nutrientes que podemos dar naturales a la tierra, que es uno de los nutrientes que es muy bueno para las plantas y que además nos ayuda a sostener y a fortalecer este vínculo, es nuestra sangre menstrual. La mezclamos con agua y esa agüita, con nuestra sangrecita, va a la tierra, tiene mucho hierro, no nos olvidemos que es una sangre que sale, digamos, de lo que se desprende del endometrio, con lo cual tiene muchas propiedades, digamos, y muchas vitaminas, muchos minerales, y nos ayuda entonces a poder colocar la cara de Juli. Pareciera que entendiera lo que estoy diciendo, porque me mira con la cara como, ¿y esta loca qué, qué quiere ponerle de la tierra? Pero, pero bueno, es algo que nosotros estamos acostumbradas a tirar, pero que tiene muchos nutrientes y que no es basura, sino que a la tierra, o sea, somos las únicas hembras de la tierra, del planeta, que la tiramos a la basura, que va a parar a cualquier lado, contaminando algo con una toallita o lo que sea. Si usamos la copita menstrual, mejor, porque entonces nos permite entonces mezclarlo después con agüita y devolverlo a la tierra. Porque forma parte del ciclo de volver a la vida, lo que nosotros también estamos desprendiendo como algo que es un abono para la naturaleza, uno de los mejores abonos, máxime si vamos a utilizar las plantas después con fines medicinales. Eh, pero bueno, obviamente eso es, digamos, al gusto de cada una. Si no, después tenemos otros nutrientes, el potasio con la cáscara de banana. Bueno, hay diferentes maneras de poder agregar algunos nutrientes. Generalmente, en lo que a mí respecta, lo único que utilizo es la sangrecita, porque esto es algo de lo que creo que está bueno que vuelva a la tierra, que no sea sinónimo de basura o de algo que tiramos y no sirve. Y con el resto trato de que las plantas puedan ir creando también sus fortalezas. Entonces, las cuidamos, pero yo siempre digo, ¿qué pasa o por qué cuando nosotros vamos a un vivero y encontramos unas plantitas hermosas y las llevo a mi casa, y cuando llevo a mi casa
2 semanas esta planta, ay, murió. Y bueno, porque en el vivero está en la sombra, todos los días se la riega de una manera determinada, como si fuera una lluviecita, y el clima natural, y el clima, digamos, como habitual, no es que todos los días esté con esa lluviecita suavecita, que nunca cae fuerte, que tiene la sombrita perfecta. Entonces es como todos. Si yo le doy un cuidado extremo, la planta se vuelve más débil, porque no alcanza a fortalecerse. ¿Por qué las plantas en el Monte de Córdoba tienen propiedades medicinales y es tan excelente poder sacar las hierbas? Y la misma hierba no tiene el aroma tan intenso ni crea tanta cantidad de aceite esencial como alguna quizás en Entre Ríos y máxime si hay tiempos de lluvia. Porque la planta tiene que crear sus resistencias a esos climas que son tan austeros. Esa resistencia es la que me da la propiedad medicinal y es la que le permite sobrevivir. Entonces, bueno, también eso, cuidamos las plantitas, pero tratamos de que puedan desarrollarse, así como los guricitos, que si no andan nunca en pata y descalzos, el día que andan descalzos se enferman. Bueno, gurisas, sábado de la mañana, a mí me encanta arrancar temprano. Me parece que es un horario a veces más simple para algunas personas, pero bueno, vamos a ir probando diferentes horarios para ver, digamos, cómo se simplifica más que lleguen. De todas maneras, también pueden escribir, ya después voy a hacer como una encuestita a ver el tema del horario para la clase. Pero bueno, terminaríamos acá, si les parece, y vamos a ir proponiendo temas para las clases siguientes si tienen ganas, ¿sí? Por ejemplo, podemos ir viendo si les gusta, no sé, algo que tenga que ver con el sistema nervioso central, si tienen ganas, bueno, empieza ya la época de clases y necesitamos ver también plantitas que nos ayuden con la pediculosis o que nos ayuden con algunas cuestiones puntuales, podemos ir viendo también temas puntuales así. Así que escríbanme y vamos a ir armando la clase para que sea algo como más en conjunto, si tienen ganas. Bueno. Dale, Vane, muchísimas gracias, hermosa la clase. Y mira, te quería preguntar sobre, vos nombraste cuando hablabas del Kalanchoe, creo que fue, sí. No, De amor. del lazo de amor. Creo que ahí fue que hablaste, que nombras, no, espérame, que me estoy como, no, de corona de novia, como analgésico, y nombraste el sauce. Sí, ¿Puede el ser? sauce. Sí. Sí. El Bien. sauce podemos utilizar. Entonces, la corteza del sauce es de donde Ajá. nosotros podemos extraer con mayor intensidad cuando lo queremos usar como que fuera una valla aspirina. La coronita de novio sería la aspirineta o la aspirina y el sauce sería la valla aspirina. Si nosotros extraemos corteza del sauce, ¿de qué manera la vamos a extraer? La vamos a extraer entonces sacando la parte muerta de la corteza, que es la que está por fuera, y Sí. tenemos que lastimar un poquito el árbol. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta en esto? Cuando nosotros tenemos que sacar cortezas, tratamos de sacar del oeste, ¿sí? Entonces, Ujú. sacamos del oeste y después tapamos con un poquito de barro para permitirle al árbol que pueda recuperarse. ¿Cómo la Ah, preparamos? La preparamos entonces en decocción. Lo vamos a hacer hervir, tapado. Como es una corteza, tiene que hervir por lo menos de 10 a 15 minutos para poder ujú. entonces liberar sus principios activos y transmitirlos al agua. Pero también el sauce puedo trabajarlo puntualmente para los chiquitos o cuando lo que trabajo en combinación con otras hierbas o cuando lo quiero, por ejemplo, para los dolores premenstruales, puedo trabajar con las hojas. O sea, no Ah, necesariamente bien. tiene que ser sí o sí Es la la corteza. corteza, ¿sí? Puedo trabajarlo también Ujú. con las hojas. Lo Bien. que pasa es que la corteza es mucho más simple de poder también conservarla. Porque corto Claro. pedacitos de corteza, lo guardo en un lugar oscurito hasta que se termine de secar y lo puedo tener añares. En cambio, las hojas yo la conservo durante un año nada más. Eso también podríamos hablar en otra clase sobre la conservación de las plantas. Pero De las todo lo que plantas. es corteza la podemos tener muchísimo tiempo.
Podemos tener 5 años una corteza que mantiene sus propiedades medicinales. Claro. Vane, y ¿Está? cualquier tipo de sauce, porque hay distintas variedades. Sí, principalmente el sauce blanco el que tiene más, Ajá, concentración, bien. pero el sauce llorón también, Ah, bien, también tiene las concentraciones y también lo podemos trabajar. sí, bien. Seguir Bueno, muchas cualquiera de los gracias. sauces. No, de nada. Bueno, Urisa, entonces nos vemos la próxima. Escriban que tienen Dale, ganas, y después vamos a ir viendo también los horarios a ver qué es lo que es más cómodo. dale. Muchas gracias, Adiós. Vane. Hermosa clase. Un besito. Gracias.